Veis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje lo encontramos en Lucas. Se dice que Lucas era gentil, por consiguiente no era judío. Entonces, la palabra que el Señor inspiró en él iba a la iglesia de los gentiles. Allí, él explica el origen del cristianismo. ¿En qué forma? Él describe quién era Jesús. Es que nos dice el nacimiento de Jesús, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. En cierta forma, Lucas nos muestra el carácter universal de la salvación. Jesús es el Salvador de todos sin excepción. Obviamente, el requisito es creer en Él. Su evangelio insiste en el llamado a la conversión, es decir, el cambio en nuestra vida una vez que conocemos al Señor, para alcanzar la salvación. Y ese es el fruto. El fruto de la conversión es el gozo que recibimos cuando conocemos al Señor y dejamos que esa palabra nos salve para bendición. En ese contexto, Jesús, así como lo describe Lucas, predicaba. Y en cada circunstancia buscaba la oportunidad para dejar su mensaje. Y lo hacía, por lo general, con parábolas, descripciones breves que conllevan un mensaje moral. Llega un momento en que Jesús le habla a los discípulos de un rico insensato. Este rico, viendo tantas riquezas, decide guardarlas. Hace una edificación y guarda todo su posesión ahí, no sabiendo que al querer guardar su posesión, es decir, al entregarle o poner su tesoro en la riqueza, pierde su salvación. Una vez que el Señor da ese mensaje, es cuando le dice a los discípulos o les habla del afán y la ansiedad, que no lo tengan, que las cosas materiales no es lo importante, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero eso no es fácil, lograr eso como cristiano. Entonces hay una pregunta: ¿de qué tienen necesidad los que están en el mundo y que son del mundo? Si los dos cristianos, principalmente dos: el disfrute de la carne y los bienes materiales. En eso ellos se desgastan la vida y no creen en el Señor. Su tesoro es el placer, su tesoro son las cosas materiales, y ahí está su corazón. Los invito a ir a 1 Corintios 10:23, pero ellos están equivocados porque no conocen la verdad. Y la verdad es esta, porque escrito está: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ese es el misterio del amor.
sea, el cristiano no solamente busca su bienestar, sino el del hermano. Porque ese fue el mensaje de Jesús, el amor. Y eso es el fruto que debemos dar. Las personas que están en el mundo y que son del mundo se caracterizan porque odian. Porque cuando uno pone el corazón o el tesoro en los placeres y la riqueza, para uno, y esas personas odian, son avaras, son soberbias porque lo tienen todo, traicionan por tenerlo todo. Pero también esa riqueza, sí, poner su tesoro en los placeres y en las cosas materiales les trae tristeza, porque eso no llena el corazón, lo llena es el Señor, lo llena su palabra, la fe que tenemos en Él. Ahora mismo esa gente está en un lugar allá al sur de la ciudad, deleitándose en un juego. ¿Quién sabe qué hicieron para estar ahí? Y su tesoro para ellos estar ahí. Pero hoy nosotros, aparte de alabar al Señor, estamos escuchando su palabra. Y eso es bendición. Pero si existen los que están en el mundo y son del mundo, también están los que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, los cristianos. Y uno se hará la pregunta, bueno, si el Señor en su palabra dice que no nos preocupemos por la comida, por la vestimenta, entonces, ¿cuál es nuestra necesidad? ¿De qué nos debemos preocupar? Algunos dirán, no, hay prioridades, pero necesitamos hacer estas cosas. La lista es interminable, pero hoy el Señor nos trae 5 cositas de esa lista. Lo primero que todo cristiano necesita hacer es leer la palabra de Dios. Es el pan espiritual. Sin la palabra no podemos sobrevivir en el mundo. Si no leemos la palabra, somos presas del mundo. Desviamos nuestro tesoro, que es la fe en el Señor. Por eso el Señor nos invita a escudriñar la palabra, independientemente de cuál es nuestra ocupación. Todos tenemos acceso a ella, y el estar hoy aquí quiere decir que entendemos que la palabra la entendemos en comunión con el Señor, primero en casa, después en la congregación, y así vamos creciendo y fortaleciendo nuestra fe en el Señor. Entonces, primero, todo cristiano necesita de la palabra de Dios. Vamos a Mateo 4:4. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento diario. Eso es lo que nos reconforta, lo que nos da y nos muestra el camino, porque la palabra de Dios es la verdad, no es el mundo, no son los placeres, no son las riquezas. La segunda necesidad, ya lo han dicho acá, todo cristiano necesita orar. Es el vínculo directo con el Señor, es tener comunión con Él, es fuente de poder, es una forma de tocar la puerta para que Él nos escuche. Vayamos a Mateo 7:7. Dice la palabra del Señor: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Cada vez que oramos, el Señor está dispuesto a escuchar nuestras palabras. Sin oración no podemos.
La oración nos permite hacerle frente a cualquier dificultad. Porque como estamos en el mundo, ustedes saben quién es el que domina el mundo. Y el Señor nos dejó esa fuente de poder. La tercera. Todo cristiano necesita congregarse para oír la palabra. Amén. Si no, solo basta que yo crea en el Señor y me quede en la casa, que yo lea la Biblia solo. Necesito de alguien más. Yo puedo orar en la casa, puedo alabar al Señor en la casa porque Él estará conmigo, pero Él dejó el ejemplo porque Él no anduvo solo. Él buscó compañía porque sabía que en la compañía hay fortaleza, y de esa forma el mensaje se multiplica. Si no, Él hubiera hecho todo su ministerio solo, y no lo hizo así. Nos reunimos o nos congregamos porque de esta forma se mantiene la fe. Un cristiano no puede andar solo porque disminuye su fe, porque es atacado. Cuando uno se convierte al cristianismo, comienzan los ataques y comienzan las dudas. Bueno, pues yo no sé hacer la pregunta, pero antes de convertirme yo estaba bien. Yo no me enfermaba, me pagaban a tiempo, me salían bien las cosas. Y ahora me enfermo, se atrasa el pago, hay dificultades, y esas cosas hacen dudar. Pero hacen dudar porque uno está en crecimiento, ¿no? Uno en un estado de perfección. Nadie, ninguno dice, no, tú te conviertes hoy y ya mañana todo está bien. Sino por el contrario, sufrimos, pero sufrimos en nombre de Jesucristo. Amén. Porque ahí está el meollo del asunto. El sufrir con Él, lo que Él padeció. Quizás nunca uno lo va a sentir así, pero en el testimonio de su palabra uno ve lo que le pasó a Él. Y que después de eso Él diga, tú no me escogiste, yo te escogí a ti. Eso es poderoso. Amén. Ahí está el ejemplo. Nos congregamos también para que Cristo esté en medio de nosotros. Vayamos a Salmos 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y eso es así. Y no basta con venir una sola vez. Sabemos que entre más vengamos acá, nos fortalecemos. No solamente los domingos, sino cada vez que la obra del Señor así lo demanda. Cuarta necesidad. Todo cristiano necesita sabiduría e inteligencia. Cuando reconocemos eso, estamos diciendo al Señor que Él es superior. Cuando hacemos las cosas y con nuestra voluntad imperfecta, le decimos al Señor, yo puedo. Yo confío en mi intelecto para hacer las cosas. Es cuando las cosas salen mal. Y tenemos el irrespeto después de cuestionar al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto si yo pensé así? Es que no lo tuvimos en cuenta a Él. Y el ejemplo está en Job 28:28. Y digo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría,
y apartarse del mal, la inteligencia. Pero es un temor sano. No es ese temor que uno le tiene al papá, que sabe que le va a pegar con la correa, que le va a tirar algo en la mano. El temor sano es saber que Él es superior a nosotros y que sin Él no podemos. Y la inteligencia es apartarnos del mal. Pero para apartarnos del mal necesitamos orar, congregarnos, escudriñar la palabra. No es con nuestra voluntad que nos separamos del mal. Porque una vez que uno deja la congregación y se dirige a su casa, hay mucho estímulo negativo. Porque mientras Jesús venga, estamos en el mundo y debemos resistir ese ataque. Obviamente que la sabiduría depende de la inteligencia de la sabiduría. Las dos van de la mano. Porque hay personas que tienen temor del Señor, pero no se apartan del mal. Y otras se apartan del mal, pero creen que ellos pueden hacerlo solos. La quinta, todo cristiano necesita ser obediente. Somos siervos del Señor. Él nos dio la vida, los dones. Lo mínimo que podemos hacer es obedecerlo. ¿Y dónde está lo que Él pide? En la palabra. Por eso es que hay que leer la palabra, porque ahí encontramos su voluntad perfecta, que está por encima de la imperfecta nuestra. Uno se hace la pregunta, ¿por qué hay que ser obediente? Sobre todo para un varón, porque suya es la gloria y para Él es la alabanza, para más nadie. Todos debemos reconocer eso, que venimos aquí, congregamos, porque debemos reconocer que Él es superior a nosotros y que dependemos de Él. Y que lo que cantamos, lo que componemos, es para adorarle, así como lo hacen los ángeles en el cielo. Vayamos a Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Si Jesús reconoció la autoridad del Padre y lo que Él iba a pasar, lo dejó a su voluntad, mucho más nosotros, que dependemos de Él. Cuando tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios, desconocemos su poder, somos desobedientes. Y en la Biblia hay innumerables ejemplos de qué pasa cuando somos desobedientes. Mira lo que pasó con Abraham y Lot. El Señor le dice a Abraham: apártate de tu parentela, pero él se trae a Lot. Y a la final, ¿qué resultó en esa pequeña desobediencia? Casi matan a Abraham cuando va a rescatar a Lot. Y cuando el Señor va a destruir a Sodoma y Gomorra, queda Lot con sus hijas y ocurre el incesto. Vayamos a Mateo 6:10. Que es el reconocimiento más grande de la obediencia al Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
somos nosotros los que vamos en contra de eso. Porque si la voluntad del Señor está arriba, se manifiesta acá en la tierra también. Desconocemos eso, que debemos ser obedientes y servir cuando no leemos la palabra, cuando no oramos, cuando no nos congregamos, cuando desconocemos su sabiduría y su inteligencia. Pero no es fácil estar en el mundo y no ser del mundo, por las muchas cosas que nos ocurren. Mientras esperamos nuestra hija, uno pudo haber hecho muchas cosas, pero siempre guardamos la fe en el Señor que Él la iba a dar, pero en su momento. Pero uno es desesperado porque ve que en el mundo las personas tienen familia, uno también quiere tener familia. Cuando uno no conoce al Señor, uno tiene familia porque sí, por sentirse como varón, ahí está mi hijo, está mi hija. Pero cuando uno tiene una familia y tiene al Señor en el corazón, uno se visiona algo. Yo quiero que mi hija o mi hijo le sirva al Señor. Entonces los que están en el mundo y son del mundo, crían los hijos, pero terminan siendo malos si el Señor no interviene. Pero nosotros, los cristianos, los que conocemos al Señor, los que leemos su palabra, que oramos, que nos congregamos, que perseguimos su sabiduría y su inteligencia y que somos obedientes, queremos que nuestra descendencia alabe al Señor y que reconozca su poder, y que uno siempre aspira que sea una niña que cante como una vela, que canta en la casa, que sea un varón que predique, pero la niña también puede predicar. Como dije, muchas cosas de qué hablar, pero solamente son 5. En conclusión, leer la palabra constantemente. Ahí está la verdad del Señor. Y está nuestra fortaleza. Necesitamos leer. A veces uno lee la palabra solo y la aborda con el conocimiento que adquirió de los estudios, pero eso no es suficiente para comprenderlo. Necesitamos de los pastores, de los compañeros que ya tienen un camino amplio en el cristianismo. Hay que leer la palabra con humildad, no pretendiendo que yo voy a descifrarla como nadie lo ha hecho antes, porque eso es soberbia. Debemos orar diariamente. Uno siempre se hace la pregunta: ¿en qué momento lo hago? ¿Lo hago en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche? Tenemos un aliado que es el Espíritu Santo. Él redarguye y de vez en cuando nos dice en qué momento lo debemos hacer. Hay que aprender a escucharlo. Pero repito, uno a veces se desespera y busca otras soluciones primero. Pero uno aprende en el camino que la oración es efectiva, es poderosa, y que el Señor nos dejó esa estrategia para sobrevivir aquí en la tierra. Amén. Debemos congregarnos continuamente. Cuando uno tiene la intención en el corazón de venir a alabar al Señor y escuchar la palabra, hay miles de obstáculos. Uno de los primeros es la pereza.
Después de 7 días de trabajo, de lunes a sábado, levantarse a las 7 de la mañana para venir al servicio, no es fácil. También están los familiares. ¿Para qué vas a ir? Lo primero que dicen es: le estás dando el 10% al pastor. Ustedes siembran la duda. Pero en la palabra está la respuesta. Amén. Y todos los domingos nos refuerza eso. Que ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué de nuestro salario damos algo al Señor? Que debería hacerlo todo. Porque gracias a Él estamos acá. Si no, nuestro salario no alcanza a pagar la salvación como hacían en los tiempos de la reforma. Nuestro salario no alcanza. Mientras que no alcanza, damos poquito. Pero cada uno da conforme a su voluntad en el corazón. Cada uno da de cómo el Señor lo ha tocado. Ser sabios e inteligentes persistentemente. Hay que entender al Señor. Las personas que están en el mundo y que son del mundo, lo primero que dicen es Señor. Tu Señor es un Señor perverso. ¿Cómo es posible que Él permita que mueran los niños en una tragedia? Pero uno analizando la tragedia se da cuenta que familias pobres, que es el caso típico en Colombia, invaden terrenos cerca al río. Y con el tiempo, cuando se incrementan las lluvias, el río cobra ese terreno. Entonces es la voluntad perfecta del hombre. Y las personas que no creen en el Señor culpan a Dios por esa tragedia, porque no leen la palabra. Uno como cristiano que ha aprendido acá, no es a preguntarse por qué, sino para qué. ¿Para qué el Señor hace tal cosa? Y eso es sabiduría. Inteligencia, apartarse del mal. No es fácil apartarse del mal, porque el enemigo quiere robar la salvación. Y lastimosamente hay más personas que no tienen al Señor en el corazón, sino al enemigo. Y uno los encuentra en los buses, en las calles, en nuestros trabajos. Y apenas uno habla del Señor, viene el ataque, viene la burla. Y hay que aprender a resistir ese ataque. Por lo que el Señor ha hecho en nosotros, que nos ha prometido la salvación. Pero hay que padecer esa salvación, como Él lo hizo. Y finalmente, ser obedientes diligentemente. Dice la palabra del Señor, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y debemos ser obedientes con Él, con lo que Él manda. Pero quizás esa es la parte más difícil de ser cristiano. Porque una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es la que Él quiere. Y a veces uno no entiende qué es lo que Él quiere. Y la respuesta está en su palabra. Solo 5 necesidades: leer la palabra, orar, congregarse, buscar la sabiduría, la inteligencia, ser obediente. Vamos a orar. Señor,